Bueno, la paz del Señor para todos. Con la intención de resumir la clase anterior y pues, reflexionar y aprender un poco sobre esto, eh, retomamos y vamos a tratar de hacer un resumen acerca de conocer un poco más o conocer más nuestro instrumento. Habíamos dicho inicialmente que que todo músico, dependiendo del instrumento que maneje, una de las primeras cosas que debe hacer es conocer muy bien el instrumento, conocer sus partes, conocer cómo se utilizan y bueno, tener como todo esto en la mente, y desde ahí parte el aprendizaje de lo que vaya a tocar. Vamos a poner, habíamos dicho que eh, poner de ejemplo la guitarra. Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo tengo una guitarra, vamos a tomarla de ejemplo, ¿sí? La guitarra es, bueno, en este caso hablar de un guitarrista, y pues obviamente cuando lo primero que le enseñan a uno cuando uno va a tomar un curso o a estudiar la guitarra es enseñarle las partes de la guitarra. Aquí, bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, la parte de las clavijas. Esto es para ajustar las cuerdas. Le enseñan obviamente el tema de los trastes. Comenzamos a mirar que entre esos trastes, eso obviamente nos guía, son nuestras guías para poder tocar el tono o los acordes que necesitemos, o si vamos a puntear, pues poder dar un tono específico dentro de la tonalidad que estemos manejando, dentro de los acordes que estemos manejando. Este es la caja, esta es la parte de la caja la que produce la resonancia, porque las cuerdas producen un sonido, pero sin la caja pues no, el volumen del sonido no sería el mismo, no tendría la misma resonancia o la misma potencia. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo primero que nosotros debemos de aprender lo primero que debemos de conocer, es lo primero que debemos de conocer. Ya después de eso, después de que tengamos ya conocimiento, cuerdas, trastes, el diapasón, las clavijas, la caja, eh, bueno, entre otras cosas, de pronto se me escapan algunos nombres, pero son como lo básico cuando uno va a aprender inicialmente para aprender a tocar guitarra, conocer primero el instrumento. Pero como no estamos hablando en este caso de un instrumento, no estamos hablando en este caso de un instrumento, del instrumento que es la guitarra, estamos hablando de otro instrumento muy importante en nuestras vidas, además, que es nuestra voz. Y es ahí donde sí quiero que le demos la importancia necesaria de conocer. Yo he dado con muchos hermanos o hermanas a quienes comienzo a preguntar cuál es el proceso para que nuestra voz salga, ya sea una voz hablada o una voz de canto, y no conocemos ni siquiera lo más básico. Lo que hablamos en la clase anterior era conocer como lo más básico de para poder que la voz salga y de la forma que la voz sale. Y eso es lo que quiero que pues obviamente, hermanos, tratemos y trabajemos muy bien, ¿verdad? Entonces lo primero obviamente es el aire, es una de las primeras cosas, o más bien vamos a decir, la base de nuestra voz, ya sea cantada o ya sea hablada, en cualquiera de los dos casos. Aquí en este caso estoy hablando, pero al mismo tiempo estoy tomando aire, que uno a veces porque se hace de una forma muy espontánea, muy mecánica, entonces ya uno ni siquiera lo piensa para hacerlo, pero es natural, sin aire no podríamos ni hablar, ni vivir, por decirlo así, ¿sí? Necesitamos tomar aire para poder ¿qué? Hablar. Esa es lo que produce que las cuerdas vocales produzcan su vibración y haya un sonido y salga nuestra voz. Entonces, decíamos que entra el aire por nuestra nariz, fosas nasales, y de ahí tiene un recorrido, ¿verdad? De ahí tiene un recorrido que es, bueno, entra por las fosas nasales, por la nariz, o también puede entrar por la boca. Ya ese es un tema que después tocaremos con más detalle.
¿A dónde va el aire primero después de que pase por las fosas nasales? El primer paso, o por una de las primeras partes por donde cruza o pasa, se llama la faringe. Ese es uno de los primeros filtros o pasos del aire, ¿verdad? Luego pasa por la laringe, después pasa por los bronquios y finalmente llega a los pulmones, lo que de pronto es el recorrido que tiene de ingreso, ¿verdad? El recorrido que tiene de ingreso para poder, obviamente, llenar nuestros pulmones. Aclaro, normalmente sucede mucho, normalmente cuando hablamos, bueno, vamos a trabajar la respiración para canto. ¿Cuál es la respiración para canto? Entonces dicen, no, la respiración para canto es la respiración diafragmática o la respiración costo-diafragmática, ¿verdad? Esa es normalmente lo que nos han enseñado y no está mal, está hecho muy bien. Pero entonces cuando uno hace la consulta o la pregunta, bueno, si esa es la respiración que vamos a manejar, entonces hacemos la pregunta, ¿a dónde va el aire después que lo tomamos por la nariz o por la boca? Y muchos la respuesta que dan es que va al diafragma. Esa es una de las respuestas más básicas de muchos que no conocen pues obviamente el sistema, y es una mentira. Es una mentira y eso pues, es un error que de pronto tenemos en nuestra mente con respecto a eso. Normalmente cuando tomamos el aire, no normalmente, lo natural cuando tomamos el aire es que haga todo este paso que mencionamos, pero el aire llega a los pulmones, tanto para hablar como para ¿qué? Como para cantar. No hay otro lugar donde se hospede, donde llegue, donde esté el aire, sino que se llaman, el único lugar son los pulmones. Entonces, ¿para qué sirve el diafragma? Ya ahorita lo vamos a comenzar a mirar y lo vamos a comenzar a analizar. Pero el proceso natural es faringe, laringe, bronquios y dijimos que por último llega a los pulmones. Esos son los pasos normales. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Las paredes, por donde pasa, por todo este proceso. Pero digamos que dentro de lo básico, esos son los lugares por donde pasa el aire para llegar a los pulmones finalmente. Esto de ingreso, ¿verdad? De salida, pero entonces en ese proceso que los pulmones se toma aire, ¿verdad? Y los pulmones comienzan a llenarse. ¿Qué sucede? Sucede que al inhalar, pues obviamente los pulmones se expanden, ¿verdad? Se expanden. Vamos a tomar esa palabra, creo que es la correcta. Se expanden y después de que de que los pulmones se expandan, ellos producen una expansión tanto en las costillas, que son la protección de los pulmones, como en la parte de abajo, ¿sí? ¿Qué hay en la parte de abajo de los pulmones? Ahí es donde entramos a mirar el proceso y el trabajo del diafragma. Sí, es ahí donde se conoce el proceso y el trabajo que tiene el diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Pues el diafragma es más o menos como un corazoncito, como una sombrillita. Bueno, podemos mirarlo de muchas formas, pero está debajo ¿de qué? De los pulmones. Los pulmones están en esta parte de acá, en esta parte de aquí de los costados, esta parte de acá, y el diafragma, a ver si no sé si se nota bien o si se ve bien, el diafragma está en esta partecita de acá, ¿sí? De aquí hacia abajo, ¿sí? Normalmente antes tomamos aire y nos poníamos la mano aquí abajo en la parte del intestino, en la parte de la barriga, perdón la expresión, pero normalmente no, el diafragma está un poquito más arriba. Aquí terminando la parte del pecho, ahí está el diafragma, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos, se expanden o se inflan, vamos a tomar palabras muy de nosotros, se infla los pulmones, se llenan de aire, se expanden y ¿qué hace el diafragma? Baja, ¿verdad? Baja. Entonces cuando ya comenzamos a hablar o comenzamos a cantar, pues ¿qué comienza a suceder? Que el diafragma comienza a subir de una forma lenta, dependiendo del aire que hayamos tomado, y comienza pues a dar la fuerza y el apoyo para que nuestra voz salga. Entonces, ahí debemos de comenzar a tomar una reflexión.
Si ese es el proceso, si ese es el proceso del aire, tanto para hablar como para cantar, ¿qué necesitamos qué necesitamos para que cumpla muy bien la respiración su función? Pues obviamente tomar y comenzar a trabajar el diafragma, ¿verdad? A que tenga un buen funcionamiento para que nuestro aire no se salga tan rápido, para que la voz se apoye, o sea, el aire se apoye para que haya una seguridad y una buena colocación de nuestra voz, dependiendo del apoyo que utilicemos bien ese apoyo que tenemos. Entonces el diafragma se convierte inicialmente en un apoyo para nuestra voz, para que obviamente salga bien regulada. Y vamos a utilizar otra palabra que acabé de mencionarla de hecho. El diafragma es el regulador de nuestro aire, el que regula. No es el receptor, que el receptor son que los pulmones, pero sí es el regulador de nuestro aire. Entonces, aunque el aire nunca llega al diafragma, pero sí lo comienza a regular la salida de nuestro aire, comienza a regularlo, ¿verdad? Él comienza a hacer lo que salga o lento o salga muy rápido. Entonces hay varias, por eso es que muchas veces nos dicen cuál es la respiración que se utiliza para cantar. La respiración diafragmática o la postura diafragmática, pues en realidad que tiene pues la misma función, pero la otra es un poco más amplia. Después ya lo hablaremos con más calma. Pero la pregunta y el análisis real es: ¿cuál es la función del diafragma? Pues regular el aire y que salga con la seguridad y la constancia que necesitamos que salga. Ya sea para hablar o ya sea para qué, para cantar. Entonces, hay unas posiciones para que obviamente la respiración sea más profunda. En todos los casos funciona el diafragma, pero para darle más utilidad y más apoyo y más respaldo y recibir más respaldo del diafragma, necesitamos una respiración más profunda. Hay una respiración que es la clavicular, que es la que se concentra y llega solamente como hasta esta parte de acá, y otra respiración que es la que realmente, esa respiración profunda, que es la que necesitamos que vaya hasta donde y empuje lo más que pueda al diafragma y pueda obviamente tener más recepción para cantar. ¿Por qué razón? Necesitamos más recepción, más aire de pronto en ese proceso, porque pues, vamos a cantar con más volumen, vamos a reproducir sonidos con más volumen, una boca más abierta, más vocalización, vamos a decir, más dicción y más constancia dentro de nuestros párrafos, lo que vamos a reproducir, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos una respiración más profunda. ¿Y qué es lo que hacemos con los ejercicios que normalmente, bueno, en un ratico los vamos a mirar? Es lograr invitar a nuestro diafragma a que haga con esa función bien. Bueno, aquí hay otro punto a mirar. Se me escapa de pronto traer un ejemplo, pero bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo muy básico. Hay varios ejemplos. Uno es el globo, otro es la jeringa. No sé si lo estoy diciendo bien, o es, sí, una jeringa, perdón, no jeringa, sino jeringa. ¿Y qué sucede? Cuando no hemos visto que cuando la jeringa baja, vamos a decir, la parte de abajo la parte que bajamos que está dentro de la jeringa, esa parte, me confundo en esa partecita de la jeringa, ¿verdad? Esa parte baja y ¿qué produce? Produce se me escapa la palabra, una inhalación, vamos a decir, una absorbe, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del agua, si la metemos en un recinto, comenzamos a jalar a jalar. ¿Y qué comienza a suceder con el agua? Pues va entrando dentro de ese recipiente que es el espacio que tiene la jeringa, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos esa función. Esa es la misma función, la que produce esa absorción, la misma función del diafragma. Cuando el diafragma comienza a bajar, pues está, digamos, de alguna forma invitando
cuerpo a que, dependiendo la fuerza con que vaya, inhale, o sea, haga absorción de nuestro aire. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Entonces ahí ya le dimos, si tenemos el diafragma bien preparado, pues va a ser una muy buena toma de aire, ¿verdad? Y luego lo comienza a expulsar con la presión nuevamente hacia arriba. Importante, hagamos una pausa, de pronto se me escapan cositas y de pronto hay cositas que de pronto no las explico o no las estoy explicando de la mejor manera o con la mayor amplitud que se necesita, pero sí es importante que entendamos dos cosas. Ya decimos que el diafragma cumple como la función de regular, ¿verdad? De regular. Pero necesitamos acostumbrarlo a que haga una buena ayude a una buena inhalación del aire más profunda, y pues para eso tenemos que enseñarlo a que baje. Entonces aquí viene una, esa sería la primera. La segunda, ¿cuál sería? La segunda sería que normalmente pensamos que el diafragma se va hacia adelante, ¿no? Entonces tomamos aire y no se va hacia adelante. Lo que sucede es que cuando tomamos aire, pues obviamente a los pulmones ampliarse, llenarse de aire, pues ¿qué sucede con toda esa parte del intestino, esa parte pues que tenemos ahí, pues obviamente se oprime y busca tirarse hacia los lados o hacia el frente. Entonces uno siente que el estómago se infla, ¿verdad? Pero en realidad lo que está haciendo el diafragma no es esto, sino que está haciendo esto. Y bajo esa presión que producen los pulmones por el aire y el diafragma hacia abajo, pues obviamente se expande nuestro estómago, se expande, ¿verdad? Esa como tal es una de... lo que pasa es que es importante que lo entendamos para poder hacer unos buenos ejercicios de respiración y una buena preparación hablando de nuestra respiración diafragmática. Habíamos dicho, esto es un resumen, ¿verdad? Un resumen un poco largo, pero habíamos dicho que una posiciones que debemos de tomar para una respiración, a ver si de pronto se me ve un poquito, una de las era tomar, permítanme acá un poquito, era tomar tomar aire, permítanme, a ver, sí, no, perdón, vamos a hacer así, más de pie mejor, es tomar aire y con la posición de las manos así, vamos a tomar aire y vamos a inhalar. Esta posición, como digo, este es un resumen, hace que nuestro aire no sea tan profundo, sino que se quede en esta parte de la clavícula, ¿verdad? Se concentra acá. Entonces tomamos aire y por esta posición con las manos así, el aire nomás llega hasta esta parte de acá. Esa es la respiración clavicular y es la respiración que utilizamos para un suspiro, que utilizamos para, vamos a decir, para hablar también, porque no es tan profunda, aunque el diafragma tiene una función ahí, pero no es tan exigido, vamos a decir, no se exige tanto para lo que ya es el canto, ¿verdad? Pero esto es con esta, ¿verdad? Tomamos aire. Debemos de percibir hasta dónde llega la respiración. Obviamente, cuando uno ya está muy acostumbrado a manejar el diafragma, por naturaleza de una vez baja hasta lo más profundo que vaya. Pero cuando no está enseñado, vamos a sentir que esa respiración se queda en esta parte de acá. Esto con esta posición de manos. Pero si le ponemos las manos a los lados, permítame un momentico. Si ponemos las manos a los lados, inhalamos. Nuevamente tomamos aire. Esta posición de las manos a los lados y esta abertura de los brazos nos hace que la respiración sea más profunda. Estos ejercicios son para acostumbrar a nuestro cuerpo, vamos a decir, a nuestra respiración, a que cuando tomamos aire debe ser la respiración más profunda, y ahí es donde sentimos que el diafragma baja un poco más. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, 2, 3, aire.
Nuevamente aire. Vamos a imaginar que el diafragma está empujando hacia abajo, ¿listo? Que lo vamos a intentar mandar hacia abajo lo más que podamos. 2, 3 aire. Aquí, bueno, una de las recomendaciones iniciales cuando se está enseñando a los cantantes a cantar es que no dejemos que los hombros se levanten. Obviamente, si yo pongo las manos acá y las manos hacen un movimiento, pues obviamente esta parte de aquí se va a mover, ¿verdad? Pero si yo estoy con las manos así, lo estoy haciendo como mal, porque ahí está haciendo una respiración como clavicular. Y la respiración que necesitamos inicialmente, bueno, inicialmente no siempre, es la respiración que diafragmática. Esa es la respiración que nosotros realmente necesitamos para el canto. Es importante tener muy en cuenta este tipo de cosas. Y hay que hacer ejercicios para ello. ¿Qué ejercicios? Ya los vamos a mirar. Ya los vamos a mirar para que los entendamos y los comprendamos. ¿Listo?